Vamos a estudiar la carta a los Gálatas, capítulo 2. Los objetivos de esta enseñanza son tres. Comprender el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. Ese es el propósito. Comprender el evangelio de la circuncisión y de la incircuncisión. Segundo, descubrir el verdadero problema entre Pablo y Pedro, que habla el capítulo 2. Y al final, el objetivo principal es aplicar todos los conocimientos adquiridos por el primer estudio que tuvimos la primera vez sobre la carta a los Gálatas, sobre las obras de la ley y el evangelio. ¿Ya? Pero lo que quiero comentar en esta hora, que es lo más importante, es comprender el evangelio de la circuncisión y de la incircuncisión. Este evangelio de la circuncisión y de la incircuncisión va a tomar por lo menos 2 horas. Por esa razón vamos a tocar ese punto nomás. La próxima semana quizás toquemos los otros 2 puntos. ¿Ya? Hagamos un resumen de lo que hablamos la semana pasada, hace un mes aproximadamente. Es sobre el evangelio, que son las buenas nuevas para retornar al pacto a través del Mesías. ¿Se acuerdan que el evangelio era eso? Volver al pacto a través del Mesías. Por gracia somos salvos, no por las obras de la ley. Las obras de la ley es la halajá, que es la ley judía que habíamos descubierto a través de un estudio y respaldo histórico, que la ley judía son las obras de la ley que el apóstol Pablo habla 6 veces en sus cartas. Ni tampoco, ni por la obediencia a la ley, que es la Torá, podemos ser salvos, sino por medio de la gracia. Esta es una forma de identificar rápidamente un judaizante. Un judaizante siempre te va a decir que tú necesitas requisitos anexos al Mesías para ser salvo. Necesitas la circuncisión, por ejemplo, o necesitas, por ejemplo, obedecer la Torá para ser salvo, ¿ya? O la ley judía. Eso es una forma de identificar rápidamente a un judaizante. El evangelio diferente consiste en que además de reconocer al Mesías como el Señor y Salvador, necesitamos leyes rabínicas para poder alcanzar justicia y salvación. Aparte de recibir a Cristo, estas personas dicen a través de este evangelio diferente que necesitamos, por ejemplo, circuncidarnos o guardar leyes rabínicas, por ejemplo, en el Shabbat, prender velas, comer pan entrelazado, no hacer ciertas cosas que la Torá no enseña, que la palabra no enseña. Eso es el evangelio diferente. El evangelio diferente también no solamente se interpreta con respecto al judaísmo actual o al judaísmo del primer siglo, sino también a las enseñanzas que dan el día de hoy muchos grupos evangélicos, legalistas, que te dicen que si tú no entras a la iglesia con una corbata, tú estás en pecado. Y si la hermana va con pantalones, es una hija del diablo. Entonces, al poner esos mandamientos de hombres, ¿no sería un evangelio diferente también? Le hago esa pregunta retórica para reflexionar. Entonces, ese es el evangelio diferente, agregarle a la palabra de Dios para que nosotros nos podamos justificar delante de Dios a través de obras que la palabra no enseña. Esta doctrina es tan peligrosa porque sustituye al Mesías como único autor de salvación, excluyendo de esta manera la gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, por lo tanto, toda persona que predique este evangelio pervertido sea anatema. ¿Qué es un anatema? Un anatema es aquel que es un maldito, aquel que no tiene bendición de parte de Dios. Al contrario, es maldición. Y la maldición es todo lo que les pasa a la gente que vive en desobediencia. Por ejemplo, un fornicario que es promiscuo probablemente va a tener enfermedades de transmisión sexual. Eso es una maldición. Una persona que es codiciosa, avariciosa, no sé, que es, ¿cómo se llama esta palabra? Cuando el ludópata gasta su dinero en juegos de azar, finalmente va a terminar en la bancarrota. Entonces ahí nos damos cuenta que esas son las maldiciones, cuando te alcanza por tu pecado. Entonces eso es lo que dice el Señor, que esas personas que enseñan ese evangelio diferente son anatemas. Dios no los respalda y Dios no los bendice. Cualquier evangelio que sustituya al Mesías como único Salvador es un evangelio pervertido y digno de rechazar. Toda persona que ocupe otro método salvífico
para ser justo delante de Dios y reemplazando al Mesías es un anatema y está enseñando un evangelio diferente, porque está enseñando otros medios para alcanzar justicia y salvación. ¿Ya? Así que nosotros dejamos bien claro desde ya que nosotros, al creer que la ley sigue vigente, nosotros no creemos que la ley nos salva. Al contrario, el que nos salva es Cristo. Él es la justicia de Dios, como lo dice Romanos 3:21. Por medio de Cristo es que nosotros alcanzamos la justicia delante de Dios, la justicia de Dios, por medio de Cristo, a través de su obra, a través de su sacrificio. A través de su sacrificio nosotros somos justificados delante del Padre. Eso es fundamental y básico que todo creyente debe escribirlas en las tablas de su corazón. Gracias, Rubén, que el Señor te bendiga. Entonces, amado hermano, esto es importante, esto es lo que hablamos hace un mes atrás. Definíamos lo que era el evangelio diferente, lo que eran las obras de la ley, también hablábamos qué era ese evangelio pervertido y qué significaba ser anatema. También definimos lo que era el verdadero evangelio, que eran las buenas nuevas de volver al pacto a través del Mesías, no por obras, sino por gracia. ¿Amén? ¿Todos claros hasta ahí? Bueno, vamos al capítulo 2. Por lo tanto, tienen que poner mucha atención acá. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 10. Capítulo 2 de Gálatas. Si ustedes pueden abrir sus Biblias, Reina Valera, esa estoy ocupando. Abran sus Biblias para que siga la lectura junto conmigo. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr y haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Con ese verso, quédense en mente, el verso 3. Que aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me habían encomendado el evangelio de la circuncisión, el evangelio de la incircuncisión, por el contrario, como vieron que me habían sido, redundé, el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a lo de la circuncisión. Solamente nos pidieron que no nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Aleluya. Entonces, amados hermanos, dentro de la teología cristiana tradicional, la circuncisión no es un tema de controversia, sino que está resuelto. El cristianismo no practica la circuncisión porque asume que todos los que hemos creído en Cristo ya no tenemos que circuncidarnos físicamente, pues ahora lo único que importa es la circuncisión del corazón. Sin embargo, en el primer siglo la circuncisión sí era un tema de gran controversia aún entre los discípulos de Cristo, aún en medio de los discípulos de Yeshua. Distinto a quienes creen que la teología cristiana está totalmente errada en este tema, como los judaizantes que dicen, no, que están aboliendo el mandamiento. Yo creo que no es así, amados hermanos. La teología cristiana sí entendió una parte de la verdad, que la circuncisión del corazón es lo principal y lo más importante. Y el error ha sido llevar esta verdad hasta asumir que la circuncisión del corazón anula la circuncisión física. Y este error se debe precisamente a la idea de que la ley de Dios quedó abolida luego que Jesús murió en la cruz y ya no debe ser observada por los cristianos. No obstante, sin embargo, la controversia sobre el tema de la circuncisión
en el primer siglo no fue originado por los motivos que sostiene el cristianismo el día de hoy. Pues ni Jesús, ni ninguno de los apóstoles, incluyendo el apóstol Pablo, creían ni enseñaban que la Torá ya no era aplicable para los creyentes en Jesús, en este caso en el Mesías. La controversia sobre la circuncisión fue originada por motivos muy distintos y no era una batalla entre el judaísmo y el cristianismo. Era una batalla interna, hermanos, entre las sectas del judaísmo. El asunto era totalmente judío y que venía desarrollándose desde unos 150 años antes que Jesús naciera, hermano. Y esto el cristianismo no lo entiende. Entonces, es importante entender que había una controversia sobre la circuncisión. Se crearon dos escuelas fariseas del judaísmo 150 años antes que Cristo naciera, que era Hillel y Shammai. Yo sé que muchos de ustedes ya saben esta materia, pero es necesario para los nuevos saberlo. Hillel y Shammai, y que fundaron dos escuelas principales de pensamiento fariseo. Ustedes ya saben lo que son los fariseos, que son los judíos de nacimiento. Una línea de ellos que es Peruchim, que significa los santos, los separados, los que se creen especiales, que tienen una santidad superior a los que simplemente guardan la Torá. Ellos van más allá a través de la ley judía. Tenían ideas opuestas en este asunto. Para Shammai, todo el rigor de la ley judía tenía que aplicarse a aquellos que querían convertirse al judaísmo, incluyendo una circuncisión que prácticamente era una mutilación como requisito iniciativo. O sea, el temeroso de Dios, en este caso el gentil, que simpatizaba con el judaísmo, que ya sabe lo que es un temeroso de Dios usted, que estuvo en la enseñanza de ayer y en la enseñanza de la primera parte de Gálatas, un temeroso de Dios es un gentil, un goy, un gentil que en cuanto a la carne es gentil, pero simpatiza con los mandamientos del judaísmo, con la ley judía, con la halajá. Y esa persona daba un paso más adelante y se circuncidaba como requisito iniciativo para ser parte de la secta del fariseísmo. Eso se les llamaba los prosélitos, se convertían en prosélitos. Había que hacerles el camino más difícil a los gentiles, entonces tenían que hacer un sinfín de mandamientos para que fuera una conversión totalmente llena de méritos. Importante ahí, de méritos. En cambio, para Hillel, eso lo planteaba Shammai. Hillel, todo lo que un gentil necesitaba para ser incluido en el pueblo de Dios era creer con todo su corazón en el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y aprender sus mandamientos y comenzar a obedecerlo. La circuncisión no sería un requisito inicial para ser considerado judío. Uno la haría más adelante si es que fuese necesario, luego de haber aprendido los mandamientos de la Torá. ¿Ven la diferencia entre Shammai y Hillel? Estas escuelas rabínicas que influenciaban el pensamiento de los judíos en el primer siglo. Si la gente no sabe esta controversia sobre la circuncisión, no va a entender las cartas de Pablo, no va a entender Hechos 15, no va a entender nada, solamente va a entender la mitad de la historia. Entonces, Pablo aborda la controversia sobre la circuncisión y la aprobación de los apóstoles que dieron a su posición. Sin embargo, la doctrina cristiana tradicional, basada en estas declaraciones que Pablo dice, sostienen que la circuncisión no es obligatoria para los creyentes de Jesucristo. Esto, según argumentan, no concuerda con las enseñanzas de Jesús, la Torá, ni la del Pablo mismo, porque Jesús dijo en Mateo 5, verso 17, que Él no viene a abolir ningún mandamiento. En Gálatas capítulo 2, Pablo menciona que después de 14 años, como lo habíamos leído al inicio, fue a Jerusalén con Bernabé y Tito para explicar su enseñanza a los gentiles. Es crucial comprender el contexto del concilio de Jerusalén en Hechos 15 para interpretar adecuadamente lo que Pablo expone en Gálatas 2. Si no, esto va a ser totalmente complejo de entender. Sí, era de Hillel, Verónica. Gamaliel era de la escuela de Hillel. Muy buena pregunta, excelente. Entonces, si no entendemos lo que pasó en Hechos 15, 14 años antes, no vamos a entender lo que habla Gálatas capítulo 2. Por eso dice 14 años después tuve que ir
y para ver si esto realmente no vine a correr en vano, porque yo vine por una revelación, dice el apóstol Pablo. Entonces, vamos a leer Hechos 15, verso 1 al 2, y vamos a intentar de entender en detalle esta problemática que cuando leemos las cartas de Pablo de manera ligera, inventamos las herejías que el día de hoy el cristianismo sostiene. Hechos capítulo 15, verso 1 al 2. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, pongan atención por favor, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Tuvieron una discusión no pequeña. Esto se agrandó porque estaba lo de la circuncisión y estaba lo de en este caso Pablo y Bernabé, lo de la incircuncisión. Pero ¿qué significa? Recuerden el objetivo del día de hoy: comprender el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. Tenemos que aprender el día de hoy a diferenciar estas dos cosas. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué está hablando aquí? Vamos haciendo como un resumen de lo que estamos leyendo. Unos hombres de Judea vinieron a Antioquía de Siria, ya, donde Pablo y Bernabé habían estado predicando. Ya, gracias. 2. Ellos eran judíos que querían, estos que vinieron, en Hechos 15, versículo 1, eran judíos que querían obligar a los creyentes en el Mesías recién convertidos a circuncidarse como evidencia de salvación. ¿Te das cuenta? Estos judíos estaban diciendo que el requisito para ser salvo no era Cristo. El requisito para ser salvo era la circuncisión. Eso era el requisito para ser salvo, la circuncisión. El tema de Hechos 15 no se refiere a que Cristo estaba, o sea, los apóstoles están aboliendo los mandamientos. El tema de Hechos 15 es tratar el tema de la circuncisión como método salvífico. Porque la circuncisión no es una evidencia de salvación. La circuncisión es una señal de un pacto. Nada más, así lo dice Génesis 17. Estos hombres de Judea, que venían de Judea, querían que los gentiles se circuncidaran conforme al rito de Moisés. Yo les pregunto a ustedes, amados hermanos y hermanas, ¿dónde sale en la escritura algo así como conforme al rito de Moisés? Usted está pensando en Levítico, quizás en Génesis 17, pero Génesis 17 no tiene que ver con Moisés. Eso es con Abraham. Entonces, ¿a qué se refiere ese rito de Moisés? Entonces, por eso vamos a estudiar esa palabra rito. Porque cuando uno lee Moisés, Javier Madera, todos sabemos eso, no somos salvos por la ley, explicamos eso al inicio. La palabra usada en este versículo para el rito de Moisés, la palabra rito, viene del Strong 1485, la palabra etsos. Etsos significa, lo puedes buscar en tu libro Strong, que tengo acá atrás, o una Biblia interlineal por Google llamada Logos por Logos. Búscalo, el número 1485, etsos, que significa rito o costumbre. ¿Qué es un rito? ¿Qué es una costumbre? Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que un mandamiento de la Escritura es un rito? ¿Tú crees que un mandamiento de Dios, un mandamiento directo de la palabra de Dios es una costumbre? ¿Es un rito? Si usted no me puede, si usted me dice amén a eso, usted está desacreditando la Escritura. Entonces, si por ejemplo en Hechos 15 hubiese dicho lo siguiente: entonces algunos que venían de Judea, que enseñaban a los hermanos, si no se circuncidáis conforme al mandamiento de Moisés o conforme a la ley de Moisés, ahí cambia el contexto. Te cambia todo el contexto. Nomos Moisés. Pero ahí no sale nomos, ahí sale etsos, rito, costumbre. ¿Y qué es una costumbre? Es una acción repetitiva que lo hace un grupo de personas que a través del tiempo se transforma en una norma coercible para aquellos.
Eso es una costumbre. Una acción repetitiva que practica un grupo de personas que a través del tiempo toma un carácter normativo. Eso es una costumbre. Y las costumbres nacen de tradiciones de hombres, enseñanzas de hombres. Esta costumbre o rito no viene de la ley de Moisés. Ellos le agregan la palabra Moisés para darle la relevancia al nivel de Moisés. Pero el rito le cambia todo el contexto. Y segundo, era un requisito para ser salvo. Y la circuncisión nunca ha sido un requisito para ser salvo. Entonces el tema aquí no es tan sencillo como se nos ha enseñado. Entonces, tenemos que hacer un contexto. ¿Cuándo nace este rito? ¿Cuándo nace esta costumbre? ¿Cuándo nace este etsos? Cuando Judá regresó del cautiverio en Babilonia en el año 537 a.C., cuando ellos volvieron a través del edicto de Ciro el persa, profetizado por Isaías, él hizo un edicto y la casa de Judá volvió a Jerusalén. Al volver a Jerusalén, establecieron la gran sinagoga y la Torá oral. Algunos rabinos, algunos maestros de la ley, dicen que esta gran sinagoga y Torá oral nació según la tradición, ni siquiera por hechos históricos. La tradición farisea dice que viene de Esdras y Nehemías. Ahí nace la gran sinagoga y la Torá oral. Ya saben ustedes lo que es la Torá oral. Ya saben lo que es la halajá. Ya saben ustedes qué son las obras de la ley. Gracias, amor. Gracias por las flores. Ustedes ya saben de qué trata todo esto. Entonces hubo una sistematización dando lugar a la ley judía. Cuando la casa de Judá vuelve a Jerusalén, ellos comienzan a crear una ley judía. Aparte de la Torá que Dios le entregó a Moisés y a Israel, que son 613 mandamientos por cuenta rabínica, ellos agregaron unos 10.000 mandamientos más a través de los años. Y estos se les llamaron los rabinos. Los rabinos, lo que ellos interpretaban de la escritura, se transformaba en ley, en norma, en Torá. Y esa Torá se llamaba la Torá oral o la halajá, la ley judía. El apóstol Pablo lo emplea en sus cartas como una terminología, un tecnicismo, como obras de ley. Las obras de ley se refiere a esa Torá oral. ¿Ya? Esto es importante entender, hermano, por eso Pablo es difícil de entender. Si no conocemos estos conceptos, las cartas de Pablo son fáciles de tergiversar y de mal enseñar. Entonces, la admisión en el pueblo de Dios era a través de la circuncisión, avalada por la autoridad rabínica. Yo les pregunto a ustedes, todo lo que les estoy hablando en esta hora, ¿eso lo creó Dios o lo crearon los judíos? Respondan rápidamente en el chat. ¿Quién estaba creando toda esta sistematización de la gran sinagoga, la Torá oral, la admisión para ser parte del pueblo de Dios? Los judíos. ¿Por eso tenemos que odiar al pueblo judío por esa razón? No, tenemos que amarlos. Tenemos que amarlos porque pueden estar en un error, pueden habernos aceptado a Jesús todavía, pero son parte del olivo natural. El pueblo judío no tenemos que odiarlo por el error que cometieron. Sin embargo, en este caso no lo vamos a justificar. Hicieron mal hacer esto. Porque le agregaron a la palabra, como dice Deuteronomio capítulo 4, verso 2, no añadiréis ni disminuiréis a mi palabra que yo os mando el día de hoy. No le podemos añadir ni quitar a la palabra, pero los judíos que dicen, oh, yo amo tanto la Torá la tengo atada en mi corazón y en mi frontal, y si se ponen un cubito aquí y se ponen como señal en la mano. Sí, si realmente amara la palabra de Dios, no le hubieras agregado a la palabra, no le hubieras adulterado a la palabra. Que el Señor tenga misericordia de este pueblo. Entonces, ellos inventaron un tipo de admisión para ser parte, sí, se llaman tefilín y tzitziot, el talit, etcétera, etcétera. Entonces, la admisión en el pueblo de Dios a través de la circuncisión y era avalada solamente por la autoridad rabínica. Si no había una autoridad rabínica como Nicodemo o como alguien importante como Gamaliel en el proceso de la circuncisión y tú te la hacías por otra persona,
tu circuncisión se transformaba en incircuncisión, aunque estuviera cortado el prepucio, aunque estuviera esa mutilación. Tú no eres parte del pueblo judío. Esa era la problemática que estaban teniendo en el primer siglo. Si tú no entiendes eso, que eso era el rito de Moisés, amado hermano, amada hermana, tú no vas a entender nada de lo que Pablo habla sobre la circuncisión. Recuerden, son epístolas, son cartas enviadas en un contexto de personas, de tiempo, historia y cultura. Y esas cosas debemos entenderlas, si no, no vamos a entender el propósito de la carta y el contenido de la carta. Entonces, si tú te circuncidabas en un hospital, o sea, si tú te lo hacías en tu casa, por ejemplo, o lo hicieras el día de hoy, te circuncidas en un hospital, en una clínica, esa circuncisión, como no lo realizó por ellos mismos la autoridad rabínica, es inoperante e inactiva. No tiene vigencia esa circuncisión. Entonces, el requisito de circuncisión para la plena participación en el templo y reconocimiento de la sociedad judía. Para eso era la circuncisión. Y era para los temerosos de Dios. ¿Quién eran los temerosos de Dios? Los gentiles en cuanto a la carne, pero guardaban ciertos mandamientos que eran los mandamientos no ágidos, el no comer sangre, el no sacrificar a los ídolos, etcétera, etcétera, etcétera. 4 mandamientos, esa era la ley no ágida que guardaban los gentiles en cuanto a la carne, que eran simpatizantes al judaísmo. Cuando cumplían esas reglas preliminares y se querían dar un paso adelante y convertirse en judíos prosélitos, aquí actuaba la circuncisión, pero avalada por una autoridad rabínica y siempre supervisadas por ellos. Y te daba ese derecho, participar en el templo y un reconocimiento, un estatus social en la sociedad judía. Eso era el rito de Moisés, una forma de admisión al pueblo de Dios. Bueno, y el compromiso de guardar la Torá bajo criterios, interpretaciones y mandamientos de hombres del judaísmo rabínico. Todo esto era lo que se venía creando del año 537 y que se formaliza y que toma una autoridad de manera como un órgano estatal, podríamos decir, como una autoridad legal en Judea en el año 130 antes de Cristo. Aquí el poder, la población judía, de la secta judía, que eran los fariseos en este caso, toman autoridad a través de este sistema sinagogal y de la ley oral. ¿Ya? Entonces los fariseos son mucho antes que Cristo naciera. Y todo esto está viniendo desde mucho antes, amado hermano, amada hermana que me escuchan a esta hora. No viene esto en la época de Jesús, esto viene desde atrás. Son luchas sociales, políticas y religiosas desde mucho antes. Si tú no entiendes eso y tú llegas y lees las cartas de Pablo y no entiendes el contexto, vas a estar igual que todos los evangélicos que toman las cartas de Pablo a la ligera. Por eso el apóstol Pedro no habla de los indoctos inconstantes, porque ellos tuercen, no conocen historia, no conocen tecnicismos judíos, hebraísmos, no conocen que Pablo era un fariseo de fariseos, un funcionario del Sanedrín. Entonces el día de hoy nosotros no queremos ser indoctos, queremos ser doctos. Por eso estamos estudiando todo este contexto histórico. 2 detalles importantes al respecto, muy importantes sobre el rito de Moisés. Recuerden, estamos hablando de la circuncisión conforme al rito de Moisés. Rito, exos, costumbre o rito, o costumbre o rito, y Moisés, que se refiere supuestamente a la ley de Dios. Pero ya descubrimos que esto no era así. Primero, Aviv ben Mordejai, un judío mesiánico, estudioso de la escritura, judío de sangre, del linaje verdadero estirpe de judío, él en su libro Gálatas, un comentario basado en la Torá en el contexto hebreo del primer siglo, en la página 165, él es un erudito, dice lo siguiente: hay 3 procesos para la circuncisión en el primer siglo. ¿Las sabes cuáles eran o no? ¿Sabes cuáles son los 3 procedimientos de la circuncisión? ¿Alguien me puede decir? Digan, no sé, Bastián, dime, quiero saber cómo hacía la circuncisión en el primer siglo. ¿Cómo lo hacen? Hasta el día de hoy lo hacen. Para la circuncisión había una
Hatafat Dan Brit. La Hatafat Dan Brit, que era la extracción de la sangre del pacto. Dios te bendiga, Luz Breton, que el Señor te bendiga. Gracias por estar con nosotros. La extracción de la sangre del pacto, porque la palabra pacto es un corte. Gracias, Luz Breton. Se corta y ahí empieza a sangrar. Entonces, donde hay sangre, hay pacto. Donde se derrama sangre, hay pacto. Después viene la pería. La pería es la remoción del prepucio. Recuerden, está el órgano masculino, ¿cierto? Está el glande, y sobre el glande está el prepucio. El prepucio es parte de la prolongación tegumentaria que recubre el órgano masculino, y esa zona es muy inervada, sobre todo el prepucio, muy inervada. Tiene muchos nervios sensitivos que recubren el glande como una forma de protección. Esa zona es removida a través de una incisión, a través de un pedernal afilado, esterilizado. En ese tiempo ya había esterilización. Los calentaban o le echaban ciertas cosas y cortaban de manera circular, por eso viene de circuncisión, de circunferencia. Cortaban y hacían la pería. La pería era la remoción del prepucio, y después hacían el tercer procedimiento. Todo esto ritualístico, todo esto eran mandamientos de hombres. Esto nos lo enseña la Torá, esto nos lo enseña Jehová, esto enseña a los judíos, y esto necesito que usted lo entienda. Y venía la metzisa. La metzisa era comprimir la herida de la incisión y succionar la herida. No manden solicitudes, por favor. Estamos en plena enseñanza, amigo. No sea imprudente, por favor. Y una recitación de oraciones especiales. ¿Sabes cómo se hacía esa succión de la herida? ¿Sabes? ¿Sabes cómo se hace esa succión de la herida? De manera oral. El rabino tenía que succionar y después escupir y dar la oración. Ya puedes imaginarte lo terrible de vergonzoso y repugnante, asqueroso que eso era. ¿Te estás dando cuenta de qué está hablando Pablo? ¿O todavía crees que se refiere a la circuncisión que habla Génesis 17 o lo que habla el libro de Levíticos al 8º día? ¿Tú todavía crees que la circuncisión que habla Éxodo 12 para participar del Pesaj? ¿O está hablando de otra circuncisión que viene del sistema sinagogal desde el año 536 a.C. hasta el año 160, 130 a.C., que se fue formando todo este sistema fariseico de ley oral? ¿A qué se referirá? ¿A qué circuncisión? ¿A la circuncisión conforme al mandamiento o la circuncisión del rabinismo? Entonces, era vergonzoso y repugnante. Entonces, ya vimos que la ley judía no tiene fundamento en la Torá escrita, porque en ninguna parte de la Torá dice que tienes que hacer una extracción de la sangre del pacto, que tienes que hacer una remoción del prepucio y después hacer una mesisá, y que tiene que hacértelo una autoridad especial. Mentira. Eso no sale en la escritura. Eso no tiene fundamento en la Torá escrita. No lo tiene fundamento ni siquiera en el Antiguo, ni en los profetas, ni en los escritos, ni en la Torá, en ninguna parte. Esos son mandamientos de hombres. Y con respecto a la circuncisión, resulta que no existe en toda la Torá ninguna costumbre o rito, ningún etzos establecido por Moisés para la circuncisión en un adulto. No sale. Moisés no especifica. Moisés no te dice, mira, haz la circuncisión de esta forma, o te dice, hazlo de esta otra forma, ni en Génesis 17. Solamente dice, a los jóvenes, a los recién nacidos a los 8 días, los circuncida. A los que son adultos ahora, circuncídalo. Al joven Ismael, también circuncídalo. Tú que ya estás viejo, Abraham, también circuncídate. Pero no te dice el procedimiento ritualístico, espiritista. No te dice eso la escritura. ¿Estás entendiendo el mensaje, amado hermano? Amada hermana, en esta hora. Y más encima, y agregarle otra cosa bien grave, que para ser parte del pueblo de Dios, es decir, en otras palabras,
ser salvo, necesitas la circuncisión. Qué grave, qué evangelio diferente. Segundo, ¿se acuerdan que habíamos hablado de dos detalles? El primer detalle era el procedimiento de este rito conforme a Moisés, rito de Moisés. Y ahora vamos a ver el segundo detalle. En la Torá, la circuncisión nunca fue un requisito para salvación, sino una señal física de haber entrado en pacto con Dios. ¿Escucharon bien? Sino una señal de haber entrado en pacto con Dios. ¿Cuál era la señal del pacto? Según Génesis 17, lo dice Génesis 17. La señal del pacto era la circuncisión. La circuncisión era una señal. Al igual como yo estoy casado, tengo una señal. Yo estoy casado, Bastián está casado, por lo tanto, tiene la señal del anillo de que está casado. Entonces la hermanita, cuando ve a Bastián que está casado, se da cuenta, el hermano no está soltero. Al igual que la hermana que tiene un anillo, se da cuenta que el hermano soltero va a decir, la hermana está casada, tiene su dueño, ¿ya? Está en una sociedad conyugal. Por lo tanto, esto es una señal visible. Si yo me escondo la señal, ¿significa que yo estoy soltero? No, porque hay un documento legal que me dice que yo estoy en una sociedad conyugal, que hay un pacto. Ya salgo como casado en mi estado civil. Por esa razón, es lo mismo. El pacto en este caso es Dios es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Eso es el pacto. La señal del pacto es la circuncisión. Por eso es una señal física de haber entrado en pacto con Dios, nada más. No es nada más que eso, es una demostración como el bautismo. El bautismo es una demostración que has aceptado a Cristo. Como aceptas a Cristo y tú te bautizas en el nombre de Él, de Yeshua. Tú estás diciéndole al mundo, a través de testigos, de que tú has renunciado al mundo y ahora naces como nueva criatura para Cristo, para servirle al Señor. Es una señal y un acto de obediencia. Es importante entender estas cosas sutiles que los malintencionados maestros tergiversan. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿es un requisito de salvación la circuncisión o es más bien una señal física de entrar en pacto? Es lo segundo, es una señal física, nada más. Pero los judaizantes te dicen, no, tienes que circuncidarse, porque si no te circuncidas, tú no eres salvo, tú no estás en justicia con Dios, tú no estás en pacto con Dios. Eso es una mentira, eso es una vil mentira. Tú al momento que crees en Cristo con todo tu corazón, alma y fuerzas, y lo aceptas como tu Señor y tu Salvador, y crees que Dios lo levantó entre los muertos, tú eres salvo. Esa es la justicia de Dios más importante en un creyente. Es la salvación, ese es el fundamento. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, ni por las obras de la ley, que es la halajá judía, ni por la Torá, ni por guardar la Torá. No somos salvos por ello, porque Dios salva. No la Torá. La Torá no salva. Nunca ha salvado. ¿Quién santifica? Es Dios, no la Torá. La Torá te santifica cuando Dios te permite andar en esa Torá. Bueno, entonces vamos a un punto bien importante. ¿Cuándo Abraham fue justificado? ¿Abraham se justificó cuando se circuncidó o cuando creyó a Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Digan respuesta rápidamente ahí en el chat. ¿Cuándo Abraham fue justificado? Cuando creyó a Dios. ¿Y dónde sale eso escrito? Usted acaba de decir una verdad absoluta de la Escritura. Abraham fue justificado por medio de la fe cuando creyó en Dios, cuando le creyó que iba a tener un hijo aún a su tardía edad. En ese momento tenía 75 años Abraham. 75 años aproximadamente, algunos dicen como 80, porque cuando fue llamado fue en el capítulo 12, tenía 75 años, y después nos trasladamos al capítulo 15, 14, 15, verso 8, habían pasado algunos años, pero rondeaba entre los 75 y 80 años aproximadamente.
Y entonces ahí fue cuando fue justificado Abraham. Y caminó en obediencia, pero fue circuncidado aproximadamente 20 años después. Por eso yo le hacía una pregunta a ustedes. ¿Cuándo fue justificado Abraham? ¿Cuando creyó a Dios? ¿O cuando se circuncidó cuando tenía 99 años? ¿A los 75 fue justificado? ¿O a los 99 cuando se circuncidó? Obviamente cuando tenía 75 años aproximadamente. Vamos a leer los textos y esto lo explica el apóstol Pablo en Romanos. Vamos a leerlo inmediatamente para que se den cuenta que el apóstol Pablo explica esto maravilloso. Dice, el capítulo 4, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Aleluya. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, amados hermanos, aquí nos damos cuenta que el apóstol Pablo está diciendo que Abraham no fue justificado por las obras, sino cuando le creyó a Dios. O sea, el apóstol Pablo, en versículos más adelante, habla de la circuncisión. Que Abraham fue justificado cuando le creyó a Dios. Así, al igual como Abraham, pasa en nosotros. Nosotros somos justificados al momento que creemos en Jesucristo. Cuando creemos en Yeshua y lo decimos públicamente, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, ahí yo soy justificado. No por las obras. Que nadie te engañe. Esta es la forma de descubrir a los judaizantes. Esta es la forma. Esta palabra que te estoy diciendo en esta hora es discernimiento puro. Para discernir quiénes son los falsos hermanos y los verdaderos hermanos. Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. ¿Cuál es esa escritura que está citando? Génesis capítulo 15, verso 8. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Disculpa, el 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Ahí Abraham fue justificado 20 años antes de la circuncisión. Así que la circuncisión no es un requisito para ser salvo. Y eso es lo que estaba pasando en Hechos 15, verso 1 al 2. Estos grupos que venían de Judea venían con esa imposición a los creyentes recién convertidos, gentiles en cuanto a la carne, que se circuncidaran para ser salvos. Ni en el inicio, ni al medio de la escritura, ni al final de la escritura, jamás la salvación ha sido por la circuncisión. Ni siquiera en el antiguo pacto. Ni en el antiguo pacto la circuncisión ha sido un tema de salvación. Ahora, otro punto importante, muy importante. Algunos dicen, pero ¿y cómo los quienes podían comer del Pesaj? Los que podían comer Pesaj solamente eran los circuncidados. A ver, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, según Éxodo 12:38, dice que una multitud de toda clase de gentiles que no eran israelitas salieron con ellos. Esa multitud mixta que habla Éxodo 12:38 y que habla el libro de Números. Esa multitud mixta, al ver todos esos prodigios y señales que Dios hizo en Egipto a través de las 10 plagas en Egipto, a los 10 dioses egipcios que fueron humillados desde el río Nilo hasta el primogénito de Faraón y todos los primogénitos de los egipcios, cómo murieron y fueron humillados, estos egipcios no eran tontos, se dieron cuenta, wow, este Dios es superior a nuestros dioses, es más grande, este es un Dios entre los dioses, Él es el Señor de señores. Yo no me quedo aquí en Egipto, yo me voy con los israelitas, yo voy a servir a ese Dios todopoderoso, con Él voy a tener bendición y con Él voy a vencer. Entonces ellos siguieron a Israel, y ellos eran gentiles, eran egipcios. Entonces, ¿se les solicitó a ellos circuncidarse? Posteriormente, en el verso 48, se da una orden acerca de la circuncisión.
Pero como requisito para comer del Pesaj, el Pesaj, la Pascua, el Passover en inglés, pasar por alto, el requisito es la circuncisión, mas no para ser aceptado en la congregación de Israel. En ninguna parte de la Escritura dice que para ser aceptado en la congregación de Israel tienes que estar circuncidado. No. La forma de tú entrar en la congregación de Israel y que te llames como un natural, o sea, estar el natural y el extranjero y seas asimilado como un israelita, era a través de la fe, como le fue con Rahab la ramera. Dice en Hebreos 11, habla de Rahab la ramera. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por medio de la fe que yo soy injertado en Israel, que soy conciudadano con Israel. Ya no son dos pueblos, sino uno en la mano del Señor. Dios, Jesús, a través de su sangre maravillosa, rompió la pared intermedia que nos separaba entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Ahora somos uno, somos conciudadanos con Israel. Los pactos que eran para Israel, para el pueblo judío, también son para nosotros. Y todo eso es por medio de la fe. Que no te engañen los de la circuncisión, los judaizantes, los que andan practicando la obra de la ley. Tengan cuidado, abran sus oídos espirituales, abran sus ojos, pídanle al Señor discernimiento, sabiduría, para que puedan discernir entre la sana doctrina y la falsa doctrina, entre apostasía y verdadera doctrina de Dios. Ahí nos damos cuenta que la salvación no es por la circuncisión, pero para participar del Pesaj sí es necesario la circuncisión. ¿Es necesario la circuncisión como señal del pacto? Sí, pero no para ser salvo. Por tanto, amados hermanos, en estos dos puntos podemos ver que en la Torá no existe fundamento para decir que la circuncisión solo puede ser hecha por una autoridad rabínica, ni tampoco de imponer esto como requisito para ser aceptado por Dios dentro de su pueblo. No existe ese requisito. Eso lo inventaron los judíos. Estas disposiciones no eran parte de la ley de Moisés, sino de la ley judía, de la halajá, de las obras de la ley. Y esto es necesario que usted lo pueda aprender en esta hora. Los fariseos en el tiempo de Pablo querían que todos los gentiles que estaban convirtiéndose a la fe mesiánica alrededor del mundo conocido lo hicieran como cualquier otro prosélito que se convertía al judaísmo, es decir, que se circuncidaran de acuerdo a la costumbre rabínica, el rito de Moisés, para ser salvo, pero conforme a lo que ya habíamos hablado a través de esos tres procesos. Entonces, ¿estamos entendiendo, no, hasta aquí de qué se trata la circuncisión? ¿O están confundidos? Por esa razón, el Concilio de Jerusalén, por medio de la palabra final de Santiago, llegó a la siguiente conclusión acerca de cómo recibir a los gentiles que se estaban convirtiendo. Y esto lo puedes encontrar en el verso 19 al 21. Por lo cual, yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se apartan de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Y este es el texto que los cristianos evangélicos y de todos los que están en contra de la ley de Dios no citan y nunca leen. El verso 21, el siguiente. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, de donde es leído cada día de reposo. A ver. ¿Por qué sale este versículo 21? ¿Por qué Santiago dice eso? Termina el discurso, demos estos 4 mandamientos, y después dice en el verso 21, porque a Moisés, que es la Torá, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces, de ese modo, al tomar esta determinación los apóstoles a través de este debate bien complejo, los apóstoles determinaron que los gentiles no se sometieran al extenuante proceso de conversión de que exigía el judaísmo para ser aceptado en la comunidad. Entonces, cuando dice esto la Escritura, el apóstol Santiago está diciendo, como líder de esa comisión de discusión, que a los gentiles recién convertidos démosle estos 4 mandamientos. Y en cada Shabbat,
cuando asistan a las sinagogas, porque los cristianos recién convertidos iban a las sinagogas, antes de la persecución de Nerón y todo el tema, iban a las sinagogas, y cuando estaban en las sinagogas, escuchaban ¿qué cosa? Moisés. Entonces en algún momento iban a escuchar los mandamientos y poco a poco van a ir persuadiéndose por la palabra para seguir guardando los otros mandamientos. O sea, el apóstol Santiago está diciendo que los gentiles guarden preliminarmente 4 mandamientos. ¿Cuáles son? Contaminaciones de los ídolos, que está en Levíticos. De fornicación, que está en Levíticos 18. De ahogado, que está en Levíticos también. Y de sangre, que también está escrito en Levítico. 4 mandamientos que están en Levíticos, en la Torá. No se lo inventó Santiago. Le están diciendo, guarden estos 4 mandamientos que no son difíciles de guardar. Y de a poquito van a ir aprendiendo los otros mandamientos. Y quizás en la porción de la Torá semanal van a llegar en algún momento a Génesis 17 y a lo que habla la Escritura sobre la circuncisión. Como Deuteronomio 30 también, que es la circuncisión del corazón, que es la más importante. Y poco a poco van a ir a través de los mandamientos, de a poco guardándolos. Pero no vengamos, impongámosle a los creyentes recién convertidos, circuncídate. Y más encima decirles que si no se circuncida, no pierden la salvación. ¿Se dan cuenta de la herejía? ¿Del evangelio diferente? ¿De las obras de la ley? ¿Se dan cuenta que ahora, estudiando la Escritura de esta perspectiva histórica, coherente a la ley y al testimonio, podemos entender mejor todo esto? Ahora, Hechos 15, Pedro mismo dice en este concilio, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿A qué se refiere eso, Bastián? ¿No se refiere a la ley de Moisés? ¿No fueron todos los israelitas que no perecieron en el desierto? Una persona cuando lee la Escritura a la ligera diría eso. Pero dice el Señor en Deuteronomio 30 que sus mandamientos son fáciles y no difíciles de llevar. Si el Señor está diciendo que son fáciles, ¿por qué Pedro está diciendo que ese yugo es imposible de llevar? Porque no está refiriéndose a la misma palabra. No se está refiriendo a la Torá. Pedro se está refiriendo a la ley judía que venía formándose de la época de Nehemías y Esdras, del sistema sinagogal y la ley oral que hemos estado hablando desde el inicio. Ese yugo pesado que ni siquiera ellos ni con un dedo quieren mover, como dice Mateo 23. Cargas pesadas quieren poner en la espalda de ustedes, pero ellos ni siquiera quieren mover con un dedo. Ese es el yugo que ellos no pueden mover y llevar. Esa circuncisión para salvación, ese rito de Moisés, ese exos, esa costumbre inventada por los hombres. Eso no lo pueden llevar ustedes. Ni siquiera ustedes que se circuncidan guardan la ley. Lo dicen Gálatas. No es la ley ritual, amigo. Aquí la ritualidad ya no, es lo de menos. No soy pastor. Sí, hoy día sí se puede debatir, pero con mucho respeto. Ya terminó Shabbat. ¿Cuál es ese yugo, amado hermano, que ellos no podían llevar? ¿La Torá de Moisés? Ya lo dije. La rigurosa y difícil conversión a la fe mesiánica por medio de la ley judía. Por esa fe cristiana real, por medio de la fe judía. Y la fe judía no es la Torá de Moisés. Porque la Torá de Moisés no es judía, es de Dios, es de Jehová. ¿Quién le dio la ley a Moisés? Jehová, el Padre, Dios. Por lo tanto es de él. Esta es la razón del versículo 3 que Gálatas capítulo 2 lo dice, que leíamos al principio. Más ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús
para reducirnos a esclavitud. Están espiando. Hay gente que está entrando aquí y está espiando nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Aquellos que en nuestro Mesías Yeshua. Para llevarnos a la esclavitud. Gálatas capítulo 2, verso 3 en adelante. Estas personas andan espiando, entran en celo. No les gusta ver a la gente en libertad. Entonces quieren ponerte mochilas cargadas que ni siquiera ellos quieren mover. Esto no tiene nada que ver con la ley, amigo. Por favor, entiende. No es la ley de Dios. Se está refiriendo a la ley judía. Toda esta problemática se refiere a la ley judía. Si no entiendes eso, amigo, esta carta no es para ti. Ninguna de las 13 cartas de Pablo. En serio, te lo digo bien en serio. Mateo 23, verso 15. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, convertir a alguien, en este caso al judaísmo. Una vez hecho, que era un ritual bien complejo, ya saben cuál era, la periá, la mesizá, la succión de la sangre, ¡ay, Señor! Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Eso es judaizar. Eso está bajo maldición. Ellos están desligados de Cristo. Ellos perdieron la salvación. Ellos son los falsos hermanos que habla el apóstol Pablo. ¿Qué son falsos hermanos? Es que no son hermanos. No son de la grey. No son salvos. Y estas personas podemos decir sin ningún miedo, sin ningún temor, categóricamente, no estamos juzgándolo, mandándolo al infierno. Ellos ya son del infierno. Son del infierno. Aquellos que practican estas cosas. Cualquier creyente que busca un medio salvífico contrario a Cristo es un hereje, es un anatema. Y esa persona tienes que alejarte de ellos lo antes posible. Porque si lo escuchas y te persuaden, vas a también ser parte de estas filas. Los falsos hermanos, como Pablo los llama, lo único que querían era adjudicarse a los nuevos creyentes y hacerlos sus propios conversos. Por eso algunos predican a Cristo por contienda. Quieren robarte las ovejas. Creen como que si las ovejas fueran de nosotros. Predican a Cristo por contienda. Que yo quiero tener la razón. Mira, yo tengo la teología calvinista. Esta es más bíblica. Entonces quiere arrastrar a los que son arminianos. Sacarlos de los pentecostales, por ejemplo, que son arminianos. El otro, que es de la raíz hebrea, quiere sacar a los mesiánicos. Y los mesiánicos andan peleando, buscando robarse la oveja. Así son los judaizantes. Eso quieren. Llevarse la mayor cantidad posible de creyentes a su fe. Que es una fe errada, obviamente, anatema. Hacían esto por medio de insistirle en obedecer la ley judía, no la ley de Moisés. La ley judía. En el último capítulo de la carta a los Gálatas, Pablo vuelve a mencionarles diciendo lo siguiente. Gálatas 6, verso 12 al 13. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, para que vosotros circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Ya saben cómo era la circuncisión. Esta circuncisión no es la circuncisión de Abraham, no es la circuncisión que habla Moisés. Este tema es la circuncisión conforme al rabinato de ese tiempo. Y no querían padecer por causa de la cruz. ¿Qué pasaba cuando tú aceptabas al Mesías? ¿Qué pasa? Te perseguían. Entonces, para no padecer eso, tú te circuncidabas. Entonces, cuando venían a perseguirte, tú decías, no, si yo soy parte del judaísmo, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me quieres hacer daño? Andan con miedo. Para no padecer la cruz de Cristo, se circuncidaban. Hacían una estrategia doble para servir al César y a Dios a la vez. Así que, o sea, servir al diablo y servir a Cristo a la vez. Eso no se puede hacer. A uno de los dos señores va a servir, pero no a los dos. Porque
para gloriarse en vuestra carne. Ellos se quieren vanagloriar. Oh, mire, tengo un nuevo discípulo. Se circuncidó uno más. ¿Cuál era el objetivo de estos falsos hermanos? El adjudicarse para ellos estos nuevos creyentes. Hacían todo por contienda, por vanagloria, por orgullo. Y Pablo peleó contra esto. Y como Pablo peleó contra esto, y Yeshua también peleó, ojo, Yeshua también peleó contra esto, yo también peleo en esta hora. Yo no estoy al nivel de Pablo, ni menos de Yeshua. Nadie, creo que en estos momentos está al nivel de Yeshua. Pero tenemos que pelear esta buena batalla y enseñar la sana doctrina. Todos aquellos que se circuncidan conforme al rito de Moisés, con el pensamiento de ser salvo o alcanzar algún tipo de justicia, algún mérito delante de Dios, salvífico, es un anatema. Y de Cristo os desligasteis, de la gracia habéis caído. Ese es el verdadero contexto. Por esto se escribió la carta. Este es el tema principal de la carta a los Gálatas. El tema del sistema judaico del primer siglo. Lo siguiente, amado hermano, es fundamental. Toda vez que Pablo parece hablar en contra de la circuncisión, en sus cartas no está hablando en contra del mandamiento de la circuncisión, sino del rito de la conversión impuesto por la ley judía para los gentiles adultos. No está hablando en contra del mandamiento, porque el mandamiento de Dios es eterno y para siempre. El evangelio, para que entonces quedamos todos claros, ya entendimos a qué circuncisión se refiere. Entonces, ¿qué es el evangelio de la circuncisión que habla el capítulo 2 de Gálatas? El evangelio de la circuncisión es un término utilizado en Gálatas para referirse a la enseñanza de algunos judíos que creían que la circuncisión era necesaria para la salvación. Eso es la circuncisión, el evangelio de la circuncisión. Sin embargo, hasta lo que hemos estudiado hasta ahora, explica que esta enseñanza no es consistente con las enseñanzas de Jesús, la Torá, ni las enseñanzas de Pablo. Según lo que hemos hablado hasta ahora, la circuncisión era un mandamiento físico que simboliza entrar en pacto con Dios, pero no era un requisito para la salvación. Los apóstoles, con la aprobación del Espíritu Santo, instruyeron a los discípulos gentiles a guardar 4 mandamientos iniciales, pero la circuncisión no era uno de ellos. Según Gálatas 2, la responsabilidad de predicar el evangelio de la circuncisión fue confiada a Pedro, a Cefas, y junto a Santiago y a Juan, quienes eran considerados pilares de la fe. Y a Pablo y a Bernabé se le dio la diestra de compañerismo para ir a predicar el evangelio a los gentiles, que era el evangelio de la incircuncisión. ¿Qué es el evangelio de la incircuncisión? No enseñarle la circuncisión conforme al rito de Moisés. Eso es, nada más que eso. Eso es lo que predicó Pablo y se le encomendó a Pablo. Y en la circuncisión, el evangelio de la circuncisión se le encomendó a Pedro, a Juan y a Santiago predicarlo a los judíos, porque ellos estaban en un sistema arraigado desde el nacimiento, un judaísmo. Ellos nacían bajo la ley, nacían bajo el concepto de la ley judía. Entonces en ello no hay ningún problema, pero eso, extrapolarlo y llevarlo a los gentiles en cuanto a la carne, que no estaban circuncidados, eso es una herejía, porque estaban reemplazando la justicia de Dios que era por medio de la fe. Esa es la problemática, hermano. Los de Galacia, la mayoría eran gentiles en cuanto a la carne y que se estaban volviendo al judaísmo del primer siglo, al sistema sinagogal, al sistema de la ley oral, a la halajá. La pregunta es, ¿debe circuncidarse el creyente en el Mesías? Este tema yo nunca lo he predicado públicamente. ¿Debe circuncidarse un creyente en el Mesías? No. Si es por obligación, si es porque una autoridad rabínica te dice que si no lo haces tú vas a perder la salvación. Algún sistema que esté en contra de la ley de Moisés. No.
Pero sí, cuando uno ha crecido en conocimiento, en entendimiento en su palabra, y quiere obedecer por amor, y lo quiere hacer, yo no te puedo negar eso. Si lo vas a hacer en una relación entre Dios y tú, lo puedes hacer. Y no tienes que ir a una autoridad rabínica y te lo tiene que hacer un pastor. No. Un rabino, no. Anda, pide tu hora, tienes el dinero, vas a la clínica privada, buscas tu urólogo que tú te sientas bien y que te haga la Brit Milá, que te haga la circuncisión. Y eso no tiene que saberlo nadie. Eso es tú y el Padre. Eso es entre tú y Yeshua. Pero antes de hacer algo así, tienes que tener certificado en tu corazón y en tu mente, en tu conciencia, que tenga la circuncisión del corazón. Porque si no tienes la circuncisión del corazón, que no es hecha por mano de hombre, sino por la mano de Cristo, por el Espíritu, como dice en Colosenses, ¿de qué te sirve una circuncisión en cuanto a la carne? Nada es esa circuncisión. Nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Si tú te quieres circuncidar con el pensamiento de agradar a Dios simplemente, por amor, no hay ningún problema porque es un mandamiento. Ahora, si tú quieres mantenerte así, como dice el apóstol Pablo, quédese sin circuncidar. No es un tema salvífico. No es un tema de nada de salvación ni de justicia delante de Dios. Así que puedes quedarte incircunciso en cuanto a la carne. Lo más importante es la circuncisión de acá, esta, la del corazón. En cambio, los judíos del primer siglo te decían, no, tienes que circuncidarte y si no, no eres salvo. ¿Se entiende la problemática? Gálatas 5, verso 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Pero espérate, sino la fe que obra por el amor. Mira, la última frase. Sino la fe que obra por el amor. ¿Y qué es el amor? Lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo presiento. El amor es guardar sus mandamientos. Juan 14, 15, Juan 14, 21 al 23, 1 Juan 5, 2, 3. Todo atribuye al amor, a la obediencia, a los mandamientos. Sino la fe que obra por el amor. Porque si tú te circuncidas pensando en tu mente que vas a ser salvo, Dios escudriña los corazones, Dios escudriña la mente y Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. Por eso este es un tema delicado. Si tú vas con los malos, equivocados motivos al pabellón o a alguna sinagoga a hacerte la circuncisión, tenlo por seguro que eso puede costarte tu salvación y de ser desligado de la gracia. Si tú vas pensando, ahora voy a ser mejor, voy a ser salvo, voy a recibir todas estas bendiciones, si vas con ese pensamiento, adiós, eres cortado del pueblo. Sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor es la que no obedece por obligación, hermano, no por imposición, sino por una convicción que uno puede tener. Y eso no tiene que saberlo nadie. Somos salvos por la fe, justificados por gracia, y no por la circuncisión. Pero si tú quieres hacerlo, solamente por agradar a Dios, por amor, está bien. Pero eso no significa que vas a ser más salvo, o más justo, o más santo por ello. No te equivoques. Mayor responsabilidad hay. Mayor responsabilidad hay. Gálatas 6, verso 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Si tú no eres una nueva criatura en Cristo Jesús, si tú no estás dando fruto del Espíritu, ¿de qué te sirve circuncidarte? Es una autocondena. ¿Qué significa que la circuncisión y ni la circuncisión vale nada?
Pablo está aludiendo al sistema rabínico de su tiempo y sostiene que el hecho de que un hombre se corte el prepucio o se mutile para ganar un estatus religioso social no tiene ningún valor ante Dios. No tiene ningún valor. Si lo haces con los motivos de jactarte, de vanagloria, esa circuncisión se transforma en incircuncisión. No vale nada. Aquí lo que importa es una nueva creación. Realmente guardar la palabra como corresponde, los mandamientos de Dios que te estipulan lo moral, que estipulan la alimentación, que estipulan tu santidad externa. Cosas, frutos reales que se evidencian. Entonces, ¿qué cuenta para Dios? La circuncisión del corazón. Esa es la más importante. Si tenés circuncidado el corazón y tú quieres circuncidarte en cuanto a la carne, hazlo. Gloria a Dios por eso. Ya tienes lo más importante. Como lo dice Jeremías, como lo dice Deuteronomio. ¿Qué propósito tiene la circuncisión del corazón? Deuteronomio capítulo 30, versos 6 al 8. Y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá el Señor tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz del Señor y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Para qué te circuncida el Padre? Para que le ames. ¿Y cómo dice que le amemos? Guardando sus mandamientos. Gracias, Germán, que el Señor te bendiga. Esa es la circuncisión más importante, la que hace Yeshua en el corazón. ¿Cuántos quieren ser circuncidados en esta hora? Yo soy de la circuncisión, pero la circuncisión espiritual. Yo soy de la circuncisión, pero de la espiritual. Yeshua quiere circuncidar el prepucio de tu corazón. Quiere cortar ese prepucio de pecado para que te vuelvas a Cristo. Te levantes entre los muertos y empiezas a vivir en vida y vida en abundancia. Empieces a vivir en santidad. Empieces a obedecer los mandamientos de Dios conforme al Espíritu de Dios. Eso es lo que quiere hacer el Señor con tu vida. Entonces la circuncisión como mandamiento de Dios, según lo que hemos estudiado hasta ahora en Gálatas 2, la circuncisión física fue siempre una expresión externa de amor y de lealtad a Dios. No obstante, el apóstol Pablo habla en contra del rito de conversión impuesta por la ley judía para los gentiles adultos, no del mandamiento de la circuncisión en sí. Por lo tanto, la circuncisión no es obligatoria, pero si alguien desea circuncidarse como una expresión de amor y obediencia a Dios, puede hacerlo. Pero es una línea muy delgada tratar. Eso es lo que podemos estudiar el día de hoy. Por eso Pablo dice, por ejemplo, en Corintios, en 1 Corintios 7, versos 18 al 20, ¿fue llamado alguno circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, ¿ya? Y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. Es decir, si alguno fue llamado de parte de Dios al cuerpo de Cristo y no estaba circuncidado, quédese en ese estado. No permita que nadie lo obligue a circuncidarse, ¿ya? Para validar su fe. Crezca primero en entendimiento, en amor a Dios, en obediencia y después actúe, como lo hizo Abraham. Abraham se circuncidó 20 años después. No se circuncidó cuando le creyó a Dios. 20 años después, hermano, se circuncidó Abraham. No fue una cuestión de un día para otro. Lo mismo que en Hechos 15. Los mandamientos eran de a poco. Como vas creciendo en el entendimiento de la palabra, vamos tomando decisiones en obediencia al Padre. Como vamos creciendo en fe, como un niño cuando va creciendo en conocimiento, en sabiduría, en estatura. Así tenemos que ir con la palabra de a poco, aprendiendo de a poco. No podemos comer comida sólida si estamos tomando leche espiritual. Si estamos recién en los rudimentos del Mesías, ¿cómo queremos comer comida sólida? Nos vamos a matar, esa palabra que es vida nos va a traer muerte. Vamos poco a poco.
aprendiendo la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, el apóstol Pablo circuncida a dos personas. A Tito, por obligación por los judíos, por la presión de los judíos, y a Timoteo. Pablo circuncida a Timoteo, por ejemplo, acá dice en Hechos capítulo 16, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, pero su madre era judía. ¿Le circuncidó por causa de quién? De los judíos, dice la Escritura. ¿Pero por qué hizo esto Pablo? Pareciese que se está contradiciendo Pablo. Gracias, Marce. Primero nos dice que la circuncisión no vale nada, luego circuncida a Timoteo. ¿Qué le está pasando a Pablo? Para no tener problema con los judíos. La causa nos da lo mismo, en verdad, porque la causa nos explica acá, el padre de Timoteo era griego. Entonces, seguramente su padre no lo circuncidó al 8º día, porque él era griego, como lo manda la Torá. Entonces, aquí vemos un detalle bien importante, que lo circuncidó un hombre del Sanedrín. Pablo era del Sanedrín, y ahora un apóstol autorizado por Yeshua. Entonces, yo le hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Timoteo se sintió obligado a ser circuncidado? ¿Se habrá sentido obligado Timoteo a circuncidarse? Te voy a sugerir que no. Por supuesto que no. Lo hizo voluntariamente. Timoteo se circuncidó voluntariamente y Pablo lo hizo porque él sabe que el mandamiento está vigente. Lo que no está vigente es el takanot y maasín que inventaron los judíos para ser salvo, para requisito, para ser parte del pueblo de Dios para los gentiles. El caso de Tito era muy distinto al de Timoteo, fueron totalmente distintos, pero ninguno de los dos está registrado para que concluyamos de allí que Dios abolió la circuncisión. No sale eso en la Escritura. La circuncisión está vigente. El que lo quiera hacer, gloria a Dios. Pero ojo ahí con los motivos de la circuncisión detrás. Si lo vas con la intención de salvación, de Cristo desligasteis. Importante eso. La fe que obra por amor. Es que el nuevo pacto no es que invalide el antiguo y el nuevo, recuerda que refiere a la ley sacerdotal. Pero la circuncisión es con respecto a la justicia de la ley. Y la justicia de la ley no está abolida. Sigue vigente. Esa es la palabra del día de hoy, amados hermanos. Una palabra fuerte. Pero yo quiero hablar a favor de los mandamientos de Dios. Yo no voy a hablar en contra de los mandamientos, pero hay que poner todas las cosas en su contexto.